En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 22 de abril de 2026. Le tocaba el turno hoy en el Supremo al exjefe de gabinete de María Jesús Montero, que el lunes ponía la mano en el fuego en esa comisión de investigación del Senado, María Jesús Montero por su jefe de gabinete, que él por María Jesús no la ha puesto. Es más, ha reconocido que sí, que él se vio con Aldama, ha reconocido que es cierto que Aldama le pidió un aplazamiento en una de las deudas que tenía, eso sí, que no cobró por ello. Lo escuchamos. Me gustaría aclarar una cosa con carácter posterior, que ha quedado en el aire la veracidad de las acusaciones del señor Aldama y desde luego las acusaciones que se hicieron contra mí eran rotundamente falsas, porque ahí, entre las cosas, se decía que me había entregado un dinero que jamás me había entregado y que yo le había pedido que me buscara un piso, cosa que también es radicalmente falso. Eso no. No le pagó. Y tampoco le dijo que le buscara un piso, lo hizo por amor al arte. Lo típico. Lo típico de una persona que la PSOE decía que quién es, menuda inventada, decía Sánchez, menuda inventada. Pues resulta que ahora reconoce, claro, cuando uno se sienta en el Supremo, pues la cosa cambia, que sí que es cierto, que él estuvo con Aldama. Eso sí que no le pagó. Y hizo toda la gestión a un tipo que, según la PSOE, no tenía nada que ver ni con el partido, ni con los ministerios del gobierno, ni con el propio gobierno. Así empezó la película. Y aquí tenemos al que era número 2 de María Jesús Montero, Ministerio de Hacienda. Ahora que nos están saqueando, como cada año, con la declaración de la renta, ese ministerio, la mano derecha de María Jesús Montero, reconoce que sí, que vale, que yo con Aldama estuvimos mirando lo del aplazamiento de la deuda, es decir, hacerle un favorcito. Pero sin cobrar, sin cobrar. María Jesús, qué campaña le espera. Y encima hoy se ha disfrazado. Esa en Feria de Abril, estupenda. En Sevilla, entonces María Jesús Montero, el enemigo a veces está en casa. En el caso de España generalmente es así. Ahora iremos con Pedro Sánchez, que ella habla de dos países, España y Cataluña, de tú a tú, porque claro, perdida Andalucía, pues ¿dónde está ahora su gran nicho de votos? Pues en Cataluña. Bueno, pues en María Jesús Montero, alguien le ha dicho, disfrázate que vamos a la feria. Y este es el resultado. Bueno, yo creo que se le falta el respeto a la democracia cuando antes de abrir las urnas y antes de que los ciudadanos expresen sus preferencias respecto al gobierno haya personas que ya están dando por hecho cuál va a ser esa voluntad popular y me parece que eso es una falta de respeto a la democracia. ¿Qué quieren que les diga? Es que esto es durísimo, ¿eh? A ver, mira, uno no puede hablar de faltas de respeto así. O sea, uno no puede salir así vestida y hablar de faltas de respeto. Hombre, pues no puede ser. Es que da igual lo que diga, si es que da igual. Aunque hubiéramos puesto en silencio el corte, cualquier cosa que diga, es que todos dices, no, seguro que mal. Pues sí, claro, y tan mal. Una falta de respeto a la democracia. Que es ella, ¿eh? Recuerden, la mujer más poderosa que ha tenido la historia española ha sido María Jesús Montero. Y bueno, pero esto quién lo ha dicho ella, lo dijo ella. ¿Cómo vas a salir así y hablar de faltas de respeto? Falta de respeto a la suya, a la inteligencia, a la moral, a la ética y a la estética. Es tremendo. ¿Qué campaña nos espera? Y sobre todo, lo interesante, que en el Supremo, el que era su mano derecha, su jefe de gabinete, María Jesús sabía que tenía que aclarar. Entonces el lunes dijo, no, me pongo la mano en el fuego. Y el otro ha dicho, no, lo que decía María Jesús es mentira. Sí, yo sí que estuve con Aldama. Ahora no me pagó, lo hice gratis todo. Bueno, no tendremos que creer o no, pero no cambia si le pagó o no le pagó. Pues así se presentaba hoy María Jesús Montero. Y también reaparecía Pedro Sánchez, que ya saben que está por China, vendiendo nuestros datos, con Huawei, todas estas cosas que tanto le gusta al gobierno, y también quizá buscando una salida, porque claro, el exilio
pues cada vez tiene menos opciones. Van cayendo los regímenes que tanto idolatra a Pedro Sánchez y ahora pues en China, que ya saben que está también la mano de Zapatero, que también iremos con él porque hay información muy relevante que publica hoy Alejandro entre ambas aguas en el debate, bueno, pues reaparecía en el Congreso y no decía así nada nuevo, más allá de que la cuestión de la inmigración, que claro, ¿cómo no vamos a regularizar a todo el mundo? No vaya a ser que usted sea racista. Luego, eso sí, diciendo, y esto, es que claro, el debate siempre lo sitúan donde quieren. Es que la derecha sociológica es medio lela. Porque decían, no, que aquí ninguno va a estar, no se va a regularizar a ningún inmigrante que tenga antecedentes penales. Primero, si es que llegas a conocerlos, y segundo, ¿qué más me da? O sea, solo faltaría. No, aquí de ISIS, ninguno, de Al-Qaeda, ninguno. Me faltaría más. Pero que me da igual. Aunque suponiendo que esos antecedentes penales que pudiésemos conocer fuesen ciertos, cosa que no es así, pero incluso aunque lo fuesen, da igual. Es que el debate este de la inmigración de, bueno, a ver cómo vienen. ¿Vienen 10 millones pero legales sin ningún antecedente penal? Bien, no, mal. Salvo que alguno diga, no, pero a mí esto me da igual. Pero igual de mal que si de repente 20 millones de españoles se fuesen a vivir a Ecuador, pues los ecuatorianos dirían, no, ¿esto qué es? Pues lo mismo. O si 30 millones de mexicanos se fuesen a vivir a Colombia, ¿qué dirían los colombianos? Hombre, pues que esto no... No. Pues igual. De esta tontería del debate centrarlo en uy, los antecedentes. Es que me da igual los antecedentes penales, que tendrá que ver. Pero bueno, Sánchez, hablando de este asunto, decía que todo esto, una pregunta que le hacía Junts, porque claro, Junts como tiene Alianza Catalana, que le está comiendo la tostada, entonces los de Junts pues les recriminaban esta regularización masiva, que además en Cataluña la cuestión de la inmigración es mucho peor, porque claro, ya saben que decían, no, estos de Hispanoamérica no, porque como hablan español, no van a aprender catalán. Claro, ¿quién va a aprender catalán hablando español en Cataluña? Entonces dijeron, mejor que vengan pues del Magreb, de Pakistán, y ya verás qué bien. Y también se lo están pasando pipa en Cataluña con la política migratoria. Entonces Sánchez decía que todo esto iba a beneficiar tanto a España como a Cataluña, pero hacía referencia a ambos países. Y al mismo tiempo aumentar la contribución de la migración al crecimiento económico de nuestro país. Me parece, señoría, que desde luego este gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y que va a hacer a Cataluña y a España países mejores. Sí, países mejores, señoría. Ahí tienen a Carlos Cuerpo aplaudiendo, ¿eh? Lo digo porque también la derecha mediática, hablamos de la sociología, pero la mediática también hay que comentarlo, hay muchos que siempre están buscando el que no es malo en la PSOE. El anterior ejecutivo era Nadia Calviño. O sea, no, esta. No, esta es diferente. Esta es distinta. No es distinta, es peor. Es peor porque al final esta está pringada también, todo el rescate de Europa y todos los asuntos que estamos conociendo. El caso de Carlos Cuerpo es lo mismo. No, pero es que no pertenece a la PSOE, lo que usted quiera. Aplaudiendo que Sánchez hable de dos países. Y esto a la mayoría le dará igual. Y dirá, hombre, tampoco hay que exagerar, no pasa nada, no, hombre, ¿cómo no va a pasar? Dígame usted un solo ejemplo, uno, a lo largo de la historia de la humanidad, que un país que se desprecia a sí mismo de la manera en la que lo hace el pueblo español, porque Sánchez está ahí porque lo ha votado el pueblo español, haya conseguido cosas positivas. No hay ningún caso. El desprecio absoluto por el país que gobierna, claro, lo dramático es el porcentaje no menor de españoles que lo comparten. Y así, hablamos ya de países. Es una anécdota, no es ninguna anécdota. Es el síntoma de la enfermedad que estamos padeciendo en España. Una enfermedad que es verdad que la época de Zapatero, fue donde dio el pistoletazo de salida tras ese atentado del 11M, lo hemos explicado en numerosas ocasiones, marcó un antes y un después en la historia de España. Un Zapatero que algunos dicen que está al caer, a ver si es verdad. Ojalá, pues saben que la causa todavía pues se siguen investigando. Son muchísimas las informaciones que han aparecido. Empezamos a intuir de dónde ha sacado el dinero Zapatero, porque claro, esta era la gran pregunta. ¿Y la fortuna esta que tiene Zapatero, de dónde? Y nos hemos enterado, eso sí, cuando lo han pillado, no antes, que es un consultor, una cosa impresionante, una cosa espectacular. Entonces, hoy iba al programa de Javier Ruiz,
que la musiquita está de fondo que escuchan, no la ponemos nosotros, lo pone el propio programa, a ver si con suerte la Charo, que está viendo la televisión, se queda dormida y no se entera de nada. Y Javier Ruiz, que poco menos que le faltaba pues besarle los pies antes de preguntarle pues qué lo hacía con esta vocecilla. Empezando por las sospechas que se lanzan sobre usted o que hay sobre usted. Sí. Usted ha cobrado 463.000 euros de una empresa, de un empresario amigo suyo, Julio Martínez. De una consultora, no de un empresario, de una consultora. 463.000 euros entre los años 2020 y 2025. Correcto. Esa empresa está siendo investigada por el rescate de Plus Ultra. No sabemos. Presidente, ¿usted cobró por facilitar ese rescate? ¿Usted ha cobrado por eso? He contestado esa pregunta como 120 veces. En absoluto no intervine en ningún momento, ni en ese rescate, ni en ninguno, ni en ninguna actuación de la Administración. En absoluto. No me cago que va a decir. Pues mira, Javier, ya que me preguntas esto, pues sí, es verdad, me han pillado. Y sí. Plus Ultra en realidad no es una aerolínea, es la mula de pronto lo sabremos. Acuérdense, porque esto va a salir, pero vamos. Porque va a decir, ¿por qué no? Que va. Y luego también, que si alguna Charo no se ha dormido y seguía despierta, con la musiquita esa que les ponen detrás, falta poner incienso, pues lo que él dice de, no, una empresa no, una consultora. Pero claro, se cree que todos son subnormales, porque hay que decir esto, que una consultora es una empresa. Y Zapatero dice que le contratan a él por el valor que tiene. 500.000 euros. A él y a las niñas. Pues ya saben What the Fab, que es la empresa de las niñas. ¿Quién no conoce What the Fab? ¿Quién no quiere contar con los servicios de las niñas de Zapatero? Y la vocecita, a lo mejor, la vocecita de Javier Ruiz. Oye, no, perdóname que te haga esta pregunta, presidente. En fin, vomitivo. 1.300 millones de euros, el presupuesto. Bueno, pues hoy tenemos, como les decía, información que publicaba Alejandro Entrambas-Aguas en El Debate. Ahora comentaremos cómo se refería Zapatero a estas informaciones que no le gustan mucho. El gobierno de Sánchez adjudicó contratos por valor de casi 50 millones de euros a la constructora Adelsa. Se trata de la misma compañía que contrató a Análisis Relevante. Uy, qué casualidad. La sociedad de Julito Martínez, el amigo de Zapatero, que ya saben que es el presunto testaferro del expresidente del gobierno. ¿Para qué contó con Zapatero? Pues para facilitar el acceso a contratos públicos. El Debate ha publicado hoy los detalles de estas adjudicaciones, que ascienden a 5 grandes obras concedidas entre 2021 y 2026, desde organismos dependientes de los ministerios de Transportes y también de Agricultura. De todos los contratos, el de mayor importe corresponde a la duplicación de la carretera nacional 340 a su paso por Oropesa, que fue adjudicado el 18 de noviembre de 2025 por la Dirección General de Carreteras por un total de 23 millones de euros. La siguiente, en cuantía, ya digo, 50 millones, es la adjudicación de 19 millones de euros por parte de Adif, que fue formalizada el 9 de diciembre de 2024. Pues ya me dirán otra vez qué casualidad, qué suerte. Es que Zapatero tiene una suerte, es increíble. Y su amigo Julito, pues ya ni les cuento. Parece que no veía un duro, ¿eh? Lo vimos en la comisión del Senado el otro día, estaba el pobre hombre abatido. Te he dicho todo esto, ¿para qué? Me van a meter a mí en la cárcel. Y Zapatero, pues esperemos que también lo acompañe. Bueno, pues con todas estas informaciones que se han ido publicando, especialmente en este caso ha sido dejando Entrambas-Aguas sobre la cuestión de la fortuna de Zapatero, también esas fotos que no le gustan y que encima él pide explicaciones. No, explicaciones tenemos que pedir al pueblo español de qué hace un expresidente del gobierno 2 días antes de que detengan a su amiguito presunto testaferro, entrando en zonas reservadas que no puede entrar ningún ciudadano particular, con teléfonos de prepago y dando bolsas y de no, estamos haciendo footing. Pero insisto, es que somos subnormales. Bueno, pues le preguntaba a Javier Ruiz, o sea, periodista, sobre estos bulos de la ultraderecha. Se citan las fotografías de usted corriendo con ese empresario 2 días antes de que ese empresario sea detenido. ¿Usted le avisó? Una falsedad asquerosa. Una falsedad asquerosa. Asquerosa solo para intentar eso. Pues decir, no solo eso, no detener a un amigo mío, sino que además ha dado un chivatazo.
No, ya le digo, pero yo voy a hacer las campañas electorales. Presidente, porque hoy... esto, evidentemente, desde el 2023, a mí me dan... ¿Usted cree que se ha hecho para desactivarlo en campaña? Yo lo encajo... No, pero, hombre, que no les gusta que esté en campaña es evidente, ¿no? En realidad, que esté en campaña no es irrelevante. Lo que no nos gusta es que este criminal amigo de Maduro y de compañía, que ha conseguido esa fortuna, todo ese dinero que ha cosechado ha sido de esas víctimas del pueblo venezolano, entre otras, pero también podríamos hablar del pueblo chino y sus negocios de Huawei. Lo que no nos gusta es que este criminal esté en la calle. ¡Comenzamos! Antes de ir con las noticias, vamos con nuestro queridísimo Alberto Garrín para que nos dé el parte de guerra. Garín, no Garrín. Hay que desmentir que esté secuestrado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy en un nuevo escenario, pero en efecto todavía estoy libre. Vamos, si te parece, comentábamos ayer el alto el fuego, la incertidumbre de qué iba a pasar. Bueno, pues una de las posibilidades que comentabas también es que se extendiese y efectivamente así ha sucedido. Y además ha sido por voluntad expresa de Estados Unidos, del presidente Trump, que ha considerado que, dado que todavía existe la posibilidad de algún tipo de negociación, mejor permitir que ésta se lleve a cabo, no volviendo a abrir combate. De modo que estamos en ese capítulo de ¿va a haber o no va a haber negociación? Claro, porque, como tú bien comentabas ahora mismo, es que esto lo dijo Trump y ya está. O sea, no es que no llegamos a un acuerdo para extender, no. Dijo Trump, venga, va, unos días más. Que también se sospecha que esto a lo mejor es para ganar tiempo para entrar cuando sea necesario. Bueno, en realidad es muy curioso porque lo que estamos descubriendo estos días es que lo que ya comentábamos ayer, el estrangulamiento económico al que está sometiendo Estados Unidos a Irán está resultando mucho más eficiente para doblegar al régimen de los ayatolás que las propias acciones de combate. Siempre, tal como decíamos al terminar el parte de ayer, un estrangulamiento económico que se puede llevar a cabo gracias a las acciones militares previas que desarticularon la capacidad, no solo la capacidad defensiva dentro del territorio de Irán, sino sobre todo la capacidad real de los iraníes de poder afectar de una forma contundente al estrecho de Hormuz. Y esto es muy llamativo, porque más allá de que todavía no sabemos si las negociaciones van a continuar o no, porque como ya decíamos ayer, la delegación estadounidense iba en camino de Islamabad, ya han llegado allí. Quienes no han llegado son los iraníes. Y no han llegado porque no tenemos claro, y es algo que el propio Donald Trump también ha hecho unas declaraciones al respecto, no sabe con qué parte del régimen está negociando. Ni siquiera sabe si los que acuden a Islamabad son representativos de los que hoy están gobernando en Irán, si es que hay un gobierno único en Irán, o el régimen está tan atomizado que hay muchísimas cabezas. Entonces, claro, los que vayan a Islamabad a lo mejor no son representativos más que de un porcentaje reducido de ese régimen iraní. De hecho, esto va en la línea de lo que comentaba ayer la Fox, que hablaba de una grave crisis interna dentro del régimen iraní. Pero claro, como para saberlo, la información que llega de Irán, pues ya sabemos que es poca. El tiempo nos lo dirá. Estrecho de Hormuz. ¿Cuántas veces hemos dicho Estrecho de Hormuz en las últimas semanas? Yo creo que es que todos los días... Tú estás entusiasmado con esa aplicación que sigues el Estrecho de Hormuz. ¿Qué novedades tenemos? Pues bueno, es muy curioso porque los barcos siguen cruzando en muy pequeñas cantidades. Los barcos que no tienen que ver con Irán. O sea, hemos de entender, uno, que pese a las amenazas más virulentas que desde el comienzo de la guerra se nos anunciaron para evitar el tránsito de barcos por el Estrecho de Hormuz, comenzando por la instalación de minas, unas minas que todavía no hemos visto bien y que son muchos los analistas que consideran que nunca han llegado a colocarse, por lo que yo he explicado varias veces. Es un riesgo para los propios iraníes que la mina golpee sus barcos o los barcos de sus aliados. Pero también estamos hablando de misiles de todo tipo que podían alcanzar a los barcos que quisieran cruzar. Y lo que estamos descubriendo, curiosamente, es que sí está habiendo ataques por parte de los iraníes hacia algunos de los barcos que cruzan Hormuz, y básicamente son con lanchas Zodiac, donde van unos cuantos militares, paramilitares disparando hacia los barcos. O sea, no estamos... Más parece una acción de piratas del Cuerno de África, de estos piratas somalíes que fueron tan conocidos hace una década, que de un ejército ultrapoderoso que sea capaz de cortar el Estrecho de Hormuz. Claro, aquí, y en eso es muy curioso, porque cuando empiezas a escuchar gente que conocen bien estas cuestiones del tráfico marítimo,
está pesando más el miedo de los armadores a que alguna de las amenazas de los iraníes sea cierta que el hecho de que esa amenaza sea cierta. O sea, lo que está parando que el número de barcos que cruzan Hormuz sea muy reducido es el miedo y no la presencia real de una capacidad militar por parte de los iraníes para poder tener esos barcos. Entonces, claro, ya digo, lo que hemos visto en las últimas horas creo que han sido 3 ataques ya desde lanchas Zodiac contra buques que han querido cruzar Hormuz. Pero enfrente, como ya contábamos ayer, tenemos a los estadounidenses que están deteniendo cualquier buque vinculado a los intereses iraníes. Pero es que no solamente lo están deteniendo en el mar de Omán, sino que ya incluso alguno que andaba viajando ya dentro del Océano Índico también está siendo detenido. O sea, claramente Estados Unidos está yendo a buscar cualquier buque que tenga que ver con los intereses económicos de Irán. Y como yo decía antes, están descubriendo que ese estrangulamiento económico del régimen iraní puede resultar mucho más eficiente para debilitar aún este régimen. ¿Esto significa que estamos al final de la guerra? En absoluto, en absoluto. Esto significa que lo que ya intuíamos desde hace semanas ahora es evidente. Irán no es un país, el régimen iraní no es un régimen que esté ahora en una posición ofensiva. Es que ni siquiera es una posición defensiva, como por ejemplo la que podemos conocer de Ucrania frente a Rusia. Está sencillamente en una posición de resistencia. O sea, es de estas cosas de tengo que aguantar en las peores condiciones posibles hasta el final, hasta que ocurra, qué sé yo, que la opinión pública estadounidense tuerza el brazo a Donald Trump y tenga que parar estas acciones militares. O que, qué sé yo, los europeos consigan convencer a los estadounidenses de que esto no siga adelante. Entonces, Irán ya ha entrado en esa fase de resistencia donde lo único que puede hacer es resistir. Y resistir en las condiciones más innobles que uno se puede imaginar hasta que haya algo en el ambiente internacional que le permita salvar la cabeza. Claro, el problema está en que, llegados a este punto, posiblemente Estados Unidos no se puede permitir que los iraníes salgan de una forma adecuada de este conflicto. Y si se llegaran a producir las negociaciones en Islamabad, ahora Estados Unidos tiene muy claro que hay una serie de líneas rojas que no va a aceptar. O sea, fuera programa nuclear, fuera programa de misiles, fuera financiación a cualquier proxy en Próximo Oriente. O sea, todo eso se acabó. Solo eso es la ultimísima posibilidad que tienen los ayatolás de mantenerse en el poder. Con lo cual, al final, Estados Unidos terminaría por conseguir lo que Estados Unidos, que no Israel, estaban buscando desde el comienzo de la guerra. Bueno, pues esto haces bien en señalarlo. A ver qué ocurre, porque es cierto que quizá esto de, venga, va, extendemos el alto el fuego, también genera división interna, o es lo que se está diciendo dentro del propio régimen iraní. El tiempo nos dirá. Mañana no estás con nosotros porque estás en Zaragoza firmando esta maravilla, Renacimiento. Oye, Morante y el Renacimiento, qué pack. ¿No te quejarás? En Big One solamente tenemos lo mejor. Bueno, pero di mañana dónde vas a estar en Zaragoza para que pueda ir la gente. Entonces mañana, que es el día de San Jorge en Zaragoza, comienzo a firmar a las 11 de la mañana en la FNAC de la Plaza de España, de 11 a 2. Y después, de nuevo por la tarde, de 5 de la tarde a 8 de la tarde, en la mesa de la librería Antígona, sobre el Paseo de la Independencia a la altura de CIA, que es un referente que para los zaragozanos es evidente. Por supuesto, firmaré el Renacimiento y cualquier otro libro mío que se quieran traer. La Historia Irreverente, La Revolución Francesa, la Reforma que no fue, que fueron los 2 libros que hice con Villanueva. Entonces, cualquier cosa que quieran traer, yo con muchísimo gusto firmaré y lo mejor será compartir unos minutos con los lectores. Pues ahí estarás para atender a todos los lectores que, ya saben, vas a estar todo el día. O sea, voy a estar todo el día. No hay excusa. Pues nada, mil gracias, querido maestro. Vamos hablando. Venga, hasta pronto. Un abrazo. Pues esto nos cuenta Alberto Garín sobre esa extensión del alto el fuego y qué es lo que puede esconder en realidad esa crisis interna dentro del régimen ayatolá, aunque esto hay que tener en cuenta qué es lo que se ha dicho por parte de Estados Unidos. De Irán, pues la información que tenemos es poca desde que comenzó esta guerra y también incluso antes de ello. Nos vamos ya a las noticias del día. Recibimos ahora sí a Juanan de Ruber. ¿Qué tal, Juanan? Hola, Jano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues me estoy recomponiendo todavía de esa imagen de María Jesús Montero. Lo sé. Una vez al año es más impactante todavía que
verla el resto del año. Sí, joder, pero es que este año... Oh. Ya. Recuerdo que la pasada Feria de Abril le increparon, no sé si te acuerdas, hubo un momento que estaba atendiendo a los medios y tal, y en un momento determinado pues uno se acercó con mejor o peor fe y no sé qué empezó a decirle en buen plan y luego ya empezó a decirle de todo y claro, María Jesús Montero pues se quedó descompuesta. Pues sí, como nos hemos quedado nosotros. Y como también Begoña Gómez, que le parece todo fatal a la Fiscalía, que depende de su marido. No, es que, claro, es que contar estas noticias. Que dice que bueno, que en realidad, nada, que archiven todo y no solo que archiven todo, sino que la nombren pues presidenta vitalicia, por lo menos. No, que la hagan fiscal general del Estado directamente. O eso, ¿no? Sí, o del Constitucional, ya no sé. Puestos, o del Constitucional, o sí, yo no descarto nada, Jano, puede ser una opción... Sí, es catedrática, ojito. Eso es verdad. Y además tiene un nivel de inglés muy alto que esto a la gente le sorprende mucho. No, pero es que habla idiomas. Pero puede ser un subnormal que hable un poco de inglés. Pero no, esto no lo contempla. El ciudadano español medio no lo contempla. No. Si habla idiomas, ya voy, te quedas listísimo. Claro, es que fíjate lo bien que habla inglés, tal, o sé qué. Digo, ya, pero ¿sabe gestionar? No. Pero habla muy buen inglés. Vale, tío. Joder, bueno. Ok, fenomenal, sí. Vamos a repasar esa noticia de la Fiscalía que ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez Peinado de procesar a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. El Ministerio Público pide a la Audiencia que acuerde el sobreseimiento respecto de los tres, al no ser los hechos constitutivos de infracción penal y, subsidiariamente, al no resultar debidamente justificada la formación del delito que dio lugar al inicio de la causa contra la mujer del presidente del gobierno. La Fiscalía también ha dirigido un escrito al propio juez Peinado y a la Audiencia Provincial por la intención del magistrado de que los tres procesados sean juzgados por un jurado popular. Solicita que se le dé traslado para formular un escrito en el que pedirá la absolución de Gómez, Álvarez y Barrabés, en el caso de que la audiencia pues entienda procedente la apertura de juicio oral y no estime su solicitud de archivo. El juez Peinado dio por concluida la investigación contra los tres. Recordamos, hace unos días acordó su procesamiento por esos 4 delitos: el de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. 4. Tetraprocesada. Bulos, fango y un poquito de lawfare. Un poquito de lawfare es el juez Peinado. No, van a proponer a este paso que lo juzgue Pedro Sánchez o el gobierno. Sí. Bueno, a ver, la ley Bolaños es eso. O sea, la ley Bolaños explicada rápidamente es exactamente eso. Abaratar la carrera judicial para poner a personas afines a la causa y que que no molesten, no estorben por la vía judicial. Que les dejen robar tranquilos. No, claro. Es que es verdad que robar con la justicia detrás, la Guardia Civil y tal, es que es muy desagradable. Es un coñazo, ¿no? Entonces, sí, pues mejor tener prepago, tal. Mejor tener vía libre, ¿no? Una autopista, una autobahn alemana ahí gigantesca para que puedan pues operar plenamente, robar a mano armada. Pues sí. Vamos con pactos que tenemos en Extremadura y en Aragón. En Aragón, sí, que lo hemos conocido ese último esta misma tarde. Vamos a empezar en Extremadura. El pleno de la Asamblea de esa región pues ha investido presidenta de la Junta, María Guardiola, gracias al apoyo de los 29 diputados populares y los 11 de Vox. Tras 4 meses de negociaciones, reproches y amagos de ruptura, la investidura pues ha salido adelante después de los intentos fallidos del pasado 4 y 6 de marzo. Más allá de certificar una mayoría parlamentaria, esta sesión pues ha puesto fin a una crisis política que venía pues enquistándose desde hace meses. Ahora, como ha asegurado Guardiola, pues toca demostrar que van a hacer de su pacto un gobierno duradero, fiable y de mirada larga, pese a sus encontronazos iniciales con los de Abascal y alguna que otra palabra gruesa cruzada. La reelegida presidenta pues ha tenido que borrar ciertas líneas rojas, ya sea por convicción, o por obligación, y destacaba que dicho acuerdo con Vox iba a garantizar esa estabilidad en la región. Escuchamos a Guardiola. Claro, tenemos problemas técnicos, como es obvio, pero como entra María Guardiola, ni el ordenador quiere escucharla. Por lo que sea, ¿no? Pensaba que... Sí, déjalo. Pero eso déjalo. El Partido Popular ha llegado a un acuerdo con Vox. Un acuerdo que va a dar estabilidad a nuestra región. Un acuerdo que representa a 3/5 de los diputados de esta Cámara. Y eso no es fascismo, señoría. Eso se llama democracia. Eso es mayoría parlamentaria. Eso es pasar del bloqueo al acuerdo.
Y eso es lo que vamos a formalizar hoy aquí. Bueno, pues eso es lo que se ha formalizado, Jano. No me extraña que el ordenador no cargara el recurso. No, en fin, no sé, no se ha quedado estupefacto el ordenador. Yo mira, no había visto el corte. Entonces, claro, también, no sé. Bueno. Luego hablaremos de la tertulia porque, claro, en el Congreso ya ha habido lío entre PP y Vox. Y de, joder, la que está cayendo y lo que tenemos, no os preocupéis, que está María Guardiola, Feijóo, compañía y tal. Y ya. Sí, bueno, lo de la famosa prioridad nacional. Sí, que el PP dice que no. Que no. Que es curioso porque está en el acuerdo de investidura en Extremadura y luego pues en el Congreso han votado en contra. La única estrategia que le queda a Sánchez es que se maten entre ellos. Ya, a ver cómo queda todo esto. Luego tenemos también lo de Aragón. Pero, a ver en qué queda. Porque es una cosa impresionante, ¿no? El nivel de la oposición, o sea, hablamos del nivel del gobierno, que es verdad que es insuperable, pero el nivel de la oposición también es lamentable. Sí, en ciertos aspectos se lo tienen que hacer mirar. Es muy, muy triste. En fin, vamos con la justicia, una buena noticia, que es que tumba esa semilibertad de la etarra Amboto que incomprensiblemente había salido. Sí, eso es lo que había anunciado el gobierno vasco. Acuérdate que está delegada esa función de la justicia en centros penitenciarios en el País Vasco y bueno, pues esta vez el juez de vigilancia penitenciaria ha decidido rechazar la aplicación del régimen de semilibertad de María Soledad Iparraguirre, alias Amboto, quien fuera dirigente sanguinaria de ETA y que desde el pasado mes pues podía salir de prisión de Martutén en San Sebastián de lunes a viernes con la condición de regresar para dormir. En el auto el magistrado acuerda el regreso a prisión sin salidas, tanto de Amboto como del etarra Juan Ramón Carasatorre, quien también disfrutaba de dicha semilibertad, y propone al legislador una posible reforma de la norma para evitar estas concesiones anticipadas o precipitadas. En el caso de Carasatorre, se cumple una condena acumulada también de 30 años de prisión por delitos de asesinato, atentado y utilización ilegítima de vehículo. El juez recuerda que la resolución del Departamento de Justicia del Gobierno vasco no viene acompañada de un plan de ejecución, es decir, que a nivel interno puede haber sido una decisión adoptada de manera unilateral. A su vez, también indica que este sujeto ya cumplió la mitad de su condena y que su salida definitiva se producirá en el año 2034. Que es una vergüenza. Total y absolutamente, sí. Pero mira, así están las cosas. Por lo menos es una buena noticia, Jano, porque teniendo en cuenta el bochorno de que una tipa como Amboto saliera de la cárcel, por mucho que dijeran que cumplía el mismo régimen, todo lo que tú quieras, pero que una tipa así, que estaba condenada a 30 años de cárcel, sanguinaria además, implicada en asesinatos, pues es que para mí no verían la luz. Pero No, total. Debería ser así. Pero no nos queremos en este país. Sí, lo peor es eso. Por desgracia. O sea, tenemos memoria para lo que queremos y por desgracia gran parte de culpa la tiene el gobierno y con los que ha pactado. Se han asumido ciertas premisas y hay ciertas cosas que hay que olvidar muy rápido, aunque estén muy recientes, pero cosas del pasado que son anteriores hay que repetirlas machaconamente. Pues sí, en este país vivimos la falta de amor propio, cuánto daño hace. Pero bueno, para eso tenemos nuestra tienda. Para los españoles que sí que tienen amor propio. En Freedom Collection, que además, oye, qué ofertones de los productos más vendidos en ofertas flash todos. Correcto. Solo esta semana. Vamos, solo esta semana hasta el 60% de descuento, Jano. Yo creo que más excusas no puede haber para comprar y podrán nuestros usuarios o cualquiera que se meta en nuestra página web pues tener tazas como esa que tenemos ahí, la de Morante, que se está recuperando poco a poco después de esa cogida terrible, y también la que tengo yo aquí de Felipe II, la tenemos aquí. España. ¿Eso está en oferta flash también? En ofertas flash. En ofertas flash, sí. Hasta el 60% de descuento, Jano. Y nada, tan solo pues eso, tienen que meterse en la página web para lograr alcanzar esos suculentos descuentos. Mira, también veo que está el de Imperio Español, Christian Leismatter, claro, ahora cuando venga el Papa, pues claro, es una camiseta para llevar muy a gala, el Imperio Español, la taza de Morante, como decimos, la UCO de la Guardia Civil, vamos, que está más que bien. Hasta el 60% de descuento, hay que recordarlo. Los productos más vendidos solo esta semana. O sea, alguno dice, no, pero yo es que quería esta que la vi en oferta flash, pues ya no, porque es flash. Ya no está, claro. Así que ahora o nunca. Así es. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a don Julio Llorente, ¿qué tal? Pues fenomenal.
¿Quién lo diría con ese tono? Fenomenal. Sí, es que me has pillado. Nunca me saludas el primero. ¿Ah, no? Y hoy, no me sé. ha roto mis esquemas. Vale. No sé, es que estaba... Me has pillado completamente a contrapié, pero no. Feliz de estar aquí acompañándoos. Es una maravilla. Va remontando el asunto. Exacto. Ya no sé, es que no sigo orden específico. O sea, Siempre saludas primero a Pedro Insua. Debería. Es verdad, me he equivocado, lo siento mucho. No Además, aunque solo sea por una cuestión de edad. ¡Ostras! O sea, don Pedro Insua, ¿qué tal? Podría haber dicho jerárquica o de sabiduría o de... Le he recurrido. Es una cuestión cronológica, simplemente cronológica. Es verdad. Don Pedro Insua, ¿qué tal? Yo soy del 73, claro. Entonces, es normal que empieces por mí. Es un año tan señalado, el año 73, el año de la crisis del petróleo y toda la vida en crisis. Eso es lo que puedo decir. Bien. Se ha marcado, ¿no? Las generaciones de Ortega y Gasset, que decía, ¿no?, que uno está en la generación, está en la creencia, tiene ideas, pero después está en la creencia. Pero yo estoy en la generación del 73 en crisis permanente. Pero la llevo bien, ¿eh? Pero bueno, ¿qué es si no la historia sin una sucesión de crisis? ¿Eh? Sí, pero hasta claro, la resolución definitiva al final de los tiempos. Crisis discontinua. No es discontinua. No, es permanente. Hombre, pero hay valles y picos. Es crisis permanente. O sea, yo recuerdo, no sé, todo. La facultad, yo cuando salí de GB, no había instituto. Cuando salgo del instituto, no había facultad aún, porque estaban obras, la Complutense. O sea, yo toda la vida, sí. Pero bueno, bien, pero lo llevo bien. Javier Martínez Fernández, tú estás mejor. El único al que no solamente el último, sino que me llamas Don Javier. Muchas gracias. Don Javier. Muy solitario. El otro día estábamos con mucha más gente, más divertido. Oye, encantada la gente del feedback que nos dieron. Fíjate si nos quieren, que estaban encantados. Sí, sorprendentemente. Sorprendentemente. Y alguna cosa técnica a mejorar. Pero, bueno, siempre hay que mejorar. Sí, luego salió el informe de la UCO de Armengol justo mientras estábamos grabando. Sí, nada, pero fue una fluidez en la conversación. Claro, la gente así apoyando y tal. ¿Tú estabas? Sí, Don Pedro repite camisa con el otro día, de ese azul. Sí. Es verdad, se la pone para las tertulias. Es que mi fondo de armario es muy profundo, como la crisis en la que... Pero el directo a la gente le gustó mucho, ¿eh? Qué bien. Y que lo que nos han pedido es que hagamos turné por España y tienen razón. ¿Habrá que? Sí. Cariño, yo creo que sí. lo siento. Yo creo que sí. Tendremos que hacer una turné. Hombre, sí, además. No, estar siempre en Madrid. Como un grupo de música, anunciáis ahí fechas. Sí. Os subís a una furgoneta y os recorréis. No, lo bueno es o en un Peugeot también. Lo bueno es que los trenes funcionan bien, o sea que podemos asegurar estar en un sitio y en el siguiente rápido. Bueno. Es que eso es una movida, porque antes decía, bueno, pues salgo el mismo día, en 2 horitas me planto, ahora ya tienes que salir el día anterior. No, hay que mandar a Iván mínimo una semana antes. Sí, una semana de antelación. Yo hace un mes tenía que ir a Zamora a grabar un programa y tal. Y a punto estuve de no grabar nada, porque el tren salió con 2 horas y media de retraso. Mira, ¿sabes lo que nunca se retrasa? Los pagos a Hacienda. No y sé. hoy ha estado en el Supremo la mano derecha, ex mano derecha de María Jesús Montero, por la que ponían Por la que puso la mano en el fuego. Pero es que el lunes en la comisión del Senado también. De Montero puso la mano en fuego. Mucha gente debe tener las manos hechas. Sí, ahora verás cómo está. Porque es que cuidados intensivos. De Santos Cerdán también, ¿os acordáis? Sí, de Santos Cerdán. Pues es que luego la vamos a volver a ver porque no tiene desperdicio. España es así. Sobre todo ver, ¿no? Sí, claro. Lo que dice es lo de menos. Vamos, Juan, con el jefe de gabinete, que esto sí que es relevante lo que ha dicho. Sí, el ex jefe de gabinete de la exministra María Jesús Montero reconoce 2 o 3 reuniones, quién sabe, con Víctor de Aldama. Carlos Moreno ha explicado este miércoles en el Tribunal Supremo que se lo presentó Koldo García se le presentó Koldo García como representante de la empresa que operaba en el aeropuerto de Ciudad Real, que a pesar de ser privado resulta estratégico. Eso es lo que ha señalado. No obstante, ha rechazado que le entregara 25.000 euros, como aseguró el empresario en el alto tribunal en noviembre de 2024. Vamos a escuchar a Moreno. Me gustaría aclarar una cosa con carácter posterior, que ha quedado en el aire la veracidad de las acusaciones del señor Aldama y desde luego las acusaciones que se hicieron contra mí eran rotundamente falsas. Porque ahí, entre las cosas, se decía que me había entregado un dinero que jamás me había entregado y que yo le había pedido que me buscara un piso, cosa que también es radicalmente falso. Ahora, que estuvo con él para hablar del desplazamiento de la deuda, eso sí, pero gratis. Claro, no creamos. Presni.
Bueno, este hombre se lo merece todo, porque ser jefe de gabinete de Marisú debe ser complicado, ¿eh? Debe estar bastante mal pagado y, bueno, en fin, para qué decir más cosas. Yo creo que es un ejemplo más de cómo el Partido Socialista ha resuelto radicalmente la crisis alejándose de la corrupción, porque llevamos oyendo hablar de esta historia del jefe de gabinete de María Jesús Montero muchísimos meses y este señor dejó su puesto hace 21 días. 21 días. Es decir, que no es que estemos hablando de la prehistoria, ¿no? Que yo soy muy hábil con el relato, en plan, bueno, este señor trabajaba con María Jesús Montero. No, antes de ayer estaba con ella, ¿no? Y no sigue trabajando con ella, pues porque ya empieza a ser un poquito feo. En cualquier caso, una vez más, ya lo vimos en el Procés, ya lo vimos en multitud de sitios, ¿no? A la gente se le aflauta la voz, se le aflojan los argumentos, bajan un poquito el tono en cuanto se sientan en la sala del Supremo. Con lo cual parece ser que debe imponer de alguna manera. Esperemos a ver dónde nos lleva todo esto. De momento este señor comparece en calidad de testigo. Veremos qué le depara el futuro. Julito. Es verdad que las acusaciones de Aldama se han ido probando casi con precisión relojera. Todo lo que decía Aldama se ha terminado, casi todo lo que decía Aldama se ha ido probando verdadero. Todo lo que se motejaba de falso, todo lo que se motejaba de mendaz, todo lo que se motejaba de bulo, ha terminado confirmándose, un poco como lo de los conspiranoicos con la pandemia. Todo fue confirmándose, todo lo que decían los conspiranoicos sobre la pandemia del COVID. Efectivamente, lo que decía Fresneda sobre el Partido Socialista y su diligencia en el combate contra la corrupción es rigurosamente cierto. El Partido Socialista no ha combatido la corrupción. El Partido Socialista, de hecho, es identificable con la corrupción. El Partido Socialista es hoy corrupción y no puede combatir la corrupción sin combatirse a sí mismo, para desgracia de todos los españoles. Y nos damos cuenta de que todo es una cuestión de relato. Es cuestión de ocultar una realidad que es incómoda, ocultar una realidad que no es rentable electoralmente, sino todo lo contrario, con palabras cada vez más vacías. No se trata de combatir la corrupción, sino de que parezca que combatimos la corrupción. Y este hombre ha pasado al olvido durante un tiempo, pero la realidad es que estaba trabajando para María Jesús Montero. Es verdad que debe de ser difícil trabajar para María Jesús Montero, ¿eh? Es verdad que debe de ser difícil escribirle discursos. Es verdad que debe de ser difícil aconsejarla. Pero, hombre, eso no justifica el latrocinio. Sí. Presunción de inocencia, ¿eh? Esperemos a que todo esto se confirme. Bueno, el GIEC ha dicho ya que con Aldama sí. Que tuvo tratos. Sí, pero que lo hizo gratis. Sí. Todo esto que eso del piso y la pasta, que eso es mentira. Era pura filantropía. Hombre, por supuesto, como la PSOE. Pedriño. Bueno, yo aquí lo que consigue el PSOE hacer, de momento, es disociarlo del partido. Entonces, porque claro, tiene todo sí, son manzanas podridas sueltas. Claro, son la brunete mediática detrás para abundar en eso, más los socios de gobierno y los socios parlamentarios. O sea, tiene todo eso para... y tiene el calendario también, que le está favoreciendo con la Kitchen, ¿no? Que sale ahora tal, y entonces enseguida tiene respuesta ahora mismo, ¿no? Para devolverle el golpe si le golpean en este sentido, pues dice, no, pero tal, pues eso. Correa, tal, M. Rajoy, lo tienen enseguida para salir al paso, ¿no? Y eclipsar el tema. Entonces, han conseguido el momento, ¿no? De momento, claro, a base de la amnesia de la sociedad española también, sobre todo, ¿no? Alimentado por la amnesia, que el PP se lleve la palma del partido corrupto, porque hay que ver lo que decía el Partido Socialista, y siguen diciendo, acerca del PP, ¿no? Como asociación criminal o como algo así, ¿no? Grupo sí, criminal, organización criminal. Este apelativo al PSOE nunca se le ha asignado por parte de la oposición. Cuando hay motivos han insinuado mafia, no sé qué, no sé cuánto, pero esta
constante bombardeo, claro, porque aquí tuvieron un apoyo también de Europa o no sé qué audiencia por ahí, o no sé qué tribunal de europeo dijo que el PP era una organización criminal, o no sé qué, no recuerdo muy bien, algo así, alguna institución de estas europeas, claro, que eso es lo que vale Europa, ¿no? Para eso está Europa, para proteger a Puigdemont y todas estas cosas, ¿no? Y después, cuando hay una guerra, pues no saber muy bien en dónde meterse, ¿no? Y entonces Europa es pura propaganda, lo de Europa ya, yo creo que ya eso había que empezar a, pero darle pero bien, ¿no? El tema de Europa, o sea, que se crea lo de Europa son los padres, que decía por ahí. Bueno, entonces el PSOE ha conseguido, de momento, y es que son capaces de esto, ¿no? Es decir, el secretario de organización del PSOE. El siguiente secretario de organización del PSOE. Varios cargos muy importantes, que es Fontanero, que si esto, que es lo otro, del PSOE. Pues han conseguido de momento han conseguido disociar del partido todos estos casos de corrupción. Entonces, pues, chicos, a ver si espabilamos los otros, los que están enfrente, porque no espabilan, ¿eh? No espabilan. A mí hay una cosa, fijaos, que me llama mucho la atención, y es que la izquierda, el PSOE en particular, pero la izquierda siempre hace bandera de ser el partido de la igualdad, ¿no? Podríamos estar hablando mucho tiempo sobre qué tipo de igualdad, sobre de qué manera se consigue, etcétera, etcétera, pero de un tiempo a esta parte vemos que es el partido dedicado exclusivamente a consagrar desigualdades. ¿Por qué se sienta el señor Carlos Moreno, ex jefe de gabinete de la Zarina, que se ha ido para allí, para Andalucía? Porque supuestamente, a cambio de un dinero, libraba de unas obligaciones tributarias a una empresa del señor Aldama. En esto está el Partido Socialista, en consagrar cupos para determinadas regiones de España, en consagrar amnistías para determinados señores. Es el partido que de un tiempo a esta parte proclama incesantemente la igualdad. O sea, habría que ver a alguien con estómago y ganas que se pusiese a rastrear la palabra igualdad en los documentos, en los mítines del Partido Socialista, pero que en sus obras, y obras son amores y no buenas razones, se dedica de un tiempo a esta parte a consagrar la desigualdad entre españoles. Y que más desigualdad puede existir que en un país que vive un infierno fiscal absolutamente, que a cualquier español medio le persiguen por cualquier chorrada y punto y coma de su declaración de la renta, pues un señor, a través de una llegada preferente porque es amiguito de un ministro y, por supuesto, supuestamente del pago de una cantidad, pues se libra de una obligación tributaria. Uno podría pensar que un gobierno del Partido Socialista se traduciría en nacionalizaciones de empresas privadas. Claro. Constatamos con cierto bochorno que la traducción de un gobierno del Partido Socialista ha sido la privatización del Estado. El Estado consagrado a intereses de parte, a intereses privatísimos. Las instituciones del Estado subordinados al beneficio privado de un puñado de personas. Sí. Es tremendo, es tremendo. Y yo creo que esa es la clave de interpretación de todos los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista. La subordinación del Estado a los intereses de una parte, a los intereses de unos pocos. De ese modo entendemos incluso las encuestas de José Félix Tezanos en el CIS. Las instituciones del Estado se prostituyen. Ya no sirven al fin que les es propio, sino a un fin distinto, que es el de Pedro Sánchez y su camarilla, la gente que le rodea. No ha habido nacionalizaciones de empresas privadas, sino una privatización del Estado. Vamos a ver a María Jesús Montero, que es el ejemplo perfecto de cómo Hacienda somos todos. Jaja. Hacienda somos todos. En fin, es que esto es durísimo. ¿Habéis hecho ya el borrador de la renta? Yo tengo un gesto. Solo tardar. Mejor. Pero al final llega. Sí, esto es irremediable. Al final, como los deberes. Yo un año que lo hice el día anterior a la finalización de la... Apurando. Sí, la víspera del... Me pilló así y digo, hostia. Que me tienen que robar. Vamos con María Jesús Montero, porque claro, le han preguntado sobre esto y también el batacazo que va a sufrir, presuntamente también. Pues eso se dice mucho Presunto ahora. Batacazo. Presunto batacazo. En las elecciones andaluzas y no le ha gustado.
¿No le ha gustado? No, efectivamente, la mujer con más poder de la historia de la democracia en España pues se ha dignado a pisar, a acariciar el albero de la Feria de Sevilla, la Feria de Abril de Sevilla, para hablar con el resto de seres humanos, ponerse junto a ellos, vestida de gitana, por cierto, y comentar diferentes asuntos de actualidad, los pactos PP-Vox, esas próximas elecciones en Andalucía, los presuntos casos de corrupción. Bueno, vamos a escuchar a María Jesús Montero. Bueno, yo creo que se le falta el respeto a la democracia cuando antes de abrir las urnas y antes de que los ciudadanos expresen sus preferencias respecto al gobierno haya personas que ya están dando por hecho cuál va a ser esa voluntad popular, y me parece que eso es una falta de respeto a la democracia. Pero si eso es lo que hacen permanentemente. Y Tezanos, cualquier mitin que te acerques, dice, no, vamos a ganar, pero respeta la democracia, porque dice que vamos a ganar. ¿Tú qué sabes? Si no has abierto las urnas. Vamos a ganar más este discurso, ¿no? Coachinesco, de coaching, de motivador, ¿no? Porque vamos a ganar. Y aplaude, la gente aplaude, vamos a ganar. O sea, me parece un discurso de lo más estúpido, esto de vamos a ganar, pero están diciendo permanentemente que ahí todos. María Jesús Montero sugiere una identidad problemática. O sea, lo que viene a insinuar es que la democracia es ella. Hombre, claro. Entonces, Luis claro, XVI. cualquier Luis falta... XIV, Claro, Luis XIV, el Estado soy yo, pues no, Mm. la de María Jesús Montero, la democracia soy yo. Entonces, cualquier insinuación sobre María Jesús Montero y sus resultados electorales es una afrenta a la democracia. De todos modos, yo he de decir que escuchar a María Jesús Montero es deleitoso. Es gozoso para los sentidos, es una experiencia sensorial. Eso sí, es verdad. Uno se pregunta, es irónico, se pregunta cómo a alguien le parece una buena idea presentar a María Jesús Montero como candidata de nada. O sea, yo no la presentaría como candidata para la presidencia de una comunidad de vecinos, mucho menos para la Junta de Andalucía. ¿Por qué? O sea, ¿encontráis una explicación a este misterio insondable? Sí. ¿Por qué María Jesús Montero candidata a la, Porque a la Sánchez, Junta de Andalucía, a la si presidencia? pierde el poder, su idea es quedarse. Claro, Es quedarse. claro, Decir, claro. bueno, vale, pues yo me quedo de jefe de la oposición. Claro. Y entonces tiene que controlar. Pensando que PP y Vox van a durar poco. Es que ahora vamos a hablar Claro, de y eso. de ahí la candidata a las Cortes de Araba. Claro, Sí, claro, todos los ministros fueron colocando. Claro, sí, o sea, ¿Cómo se llamaba, por cierto, la candidata? Pilar Alegría. Pilar Alegría, la que tenía De un dudosa acento memoria. diferente en función del Según el micrófono día. que le ponían delante. Si era de Aragón, decía, ¡ay, mágico, tal! Y luego decía, bueno, pues lo que te iba diciendo. Y por lo que sea, en Aragón la pillaron. Es verdad que María Jesús Montero siempre habla así, ¿eh? Sí, bueno, es que, en fin, no tiene muchos registros. Pero yo creo que esta serie es divertida, el frontline, me voy a poner con anglicismos, pero yo quiero ver la parte de atrás, ¿no? Porque imaginaros esta mañana con los pocos asesores que tienen, que supongo que si Pedro tiene 900, pues andará por ahí, diciendo... No son suficientes. Claro, ¿qué decimos cuando nos pregunten, oye María Jesús, vas a hacer el ridículo? Y ella dice, y entonces de repente alguien ha levantado la mano y ha dicho, eso es una falta de respeto a la democracia. Y todos, sí señor, sí señor, aumento para este chico, ¿no? Porque la realidad es que ha tenido las narices de decirlo. O sea, que es que a alguien le ha parecido buena idea, buen argumento. ¿Tú crees que lo ha consultado antes con sus, con sus asesores? Hombre, por favor, yo creo que no. Yo creo que todo es impostado en el gobierno, absolutamente todo, las puestas en escena. Mira cómo se ha tal, no sé disfrazado qué. hoy. Bueno, otra de las cosas, ya lo advertimos una vez, os dais cuenta que ella juega con las distintas tonalidades de rojo, pero todo es rojo, Sí. ¿no? Por si acaso alguien duda. Todo, entonces ya la vimos con un traje de chaqueta rojo que tenía una camiseta roja con unos zapatos rojos y el pintalabios rojo. Pues hoy ha ido con diferentes rojos combinados. Entonces, si eso se cuida hasta el extremo, el argumento, por supuesto. Aparte, eso se nota en la respuesta, porque ella estaba deseando colocarlo. ¿Sabes? Es como cuando te chivan la pregunta de un examen y te la pregunta el profesor y dices París, 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 la capital de Francia, París, ¿no? Pues ella estaba deseando decir falta de respeto contra la democracia, tal. Le hubieran preguntado por los trenes en Adamuz y hubiera dicho falta de respeto contra la democracia. Entonces sí, por supuesto que venía impostado. Un gran hallazgo filosófico. ¿El qué? Lo de la falta de respeto a la democracia. Ah, lo habrán aplaudido como un hallazgo. Sí. ¿Qué tío a quién se le ha ocurrido? Hay otros parecidos como ¿Cómo piensa? disfruten lo votado. O sea, Sí. vienen de esa rama, ¿no? En plan, bueno, despreciamos a la sociedad, les llamamos paletos, tal, no sé qué, no nos votan. Disfruten lo votado, ¿no? Exacto. Pues... No, bueno, aquí el argumento de la democracia se utiliza para todo, ¿no? Y el echarle al rival, pues el antidemócrata, eso es lo que se resume la dialéctica de la política española. Antidemócrata, no, antidemócrata tú, no, tú. Ya hemos terminado el discurso, El debate político. el debate político en el Parlamento.
Fachas, ¿no? Pero yo también, o sea, tú no puedes salir así vestida a hablar de faltas de respeto. Bueno, cuando no te respetas ni a ti misma. Porque claro, al final, Hombre, o sea, a ver, la feria, la gente... Pero vamos a ver, la feria ves chicas guapísimas, de verdad que María Jesús ahí tiene poco Fíjate que hacer. que favorece este traje, ¿eh? Pero, favorece. claro, este traje, dices, van coño, guapísimas. dices, joder, y es verdad, y ves Pues esto. Pero de todas formas, la Feria de Abril es muy poco democrática, por otro lado, así como institución, me refiero, ¿no? Porque hay solo dos casetas públicas, el resto es privado, tienes que estar ahí con todo el señoritismo. Debería intervenir el PSOE. Tenía que intervenir ahí. Sí, podría decir que por eso ahí hay un tema. Bueno, puede ser, no lo sé. Yo ahí no me meto, pero desde el punto de vista, frente a la de Córdoba, por ejemplo, yo conozco. A mí la de Córdoba me gusta más, la de Jerez, más populachera. El puerto. La de Albacete es una maravilla, es patrimonio de algo de interés cultural, no sé cómo se dice esto. La de Albacete es una verdadera maravilla. La de Linares también, la de Cádiz. O sea, la de Sevilla precisamente es la más exclusivista, la más elitista de todas las. Y sin embargo, pues ahí está. La más famosa. Yo, de todos modos, la más famosa. Glosar la belleza de María Jesús Montero es cruel porque no puede. Eso no lo he elegido. Yo lo que sí puedo glosar es su prosodia. Eso sí, porque es una elección personal. Uno puede elegir entre la cultura y la incultura, y María Jesús Montero se ha abrazado, como Jiménez Los Santos el otro día, María Corina Machado, oye, qué foto a la incultura, vamos, pero como si en la incultura estuviese su tabla de salvación. Entonces eso sí es reprobable. O sea, a mí, la belleza de María Jesús, pues oye. No, sí, es verdad que por eso digo que ella no puede hacer nada, pero hombre. O sea, pero hombre, uno puede formarse, puede cultivarse, puede. Sí, y María Jesús Montero no ha querido. Oye, fotón ese de Federico con María Corina, buenísima. Y la entrevista muy bien. No la escuché. Pero... Pues yo sí, me la puse el otro día, está en YouTube, para el que la quiera ver. Y sí, estuvo muy bien. Pero esa foto es verdad que se hizo muy viral, es buenísima. Brutal. Vamos con... Esto no es tan bueno. El presidente del gobierno. Vaya. Pedriño está nervioso, lo tenemos aquí, voy a beber agua. Bebe agua, vamos a repasar. En cuanto lo he escuchado me he acordado del otro Pedro, que es Pedro Insua. Te lo juro que lo hemos hablado. O sea, cuando estábamos aquí, hemos dicho... Miércoles, dice esto Sánchez cuando viene Pedro Insua. Es que lo sabía. Claro. Además es que me lo he imaginado con la réplica. ¿Qué coño eso de Cataluña? Tal. Bueno, pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha separado a Cataluña de España y ha asegurado que va a hacer de ellas países mejores. El líder socialista ha expresado esta idea durante la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles en el Congreso. Ha tratado de rebatir así las críticas de Junts a la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el gobierno. Este era el momento. Pedro Sánchez. Y al mismo tiempo aumentar la contribución de la migración al crecimiento económico de nuestro país. Me parece, señoría, que desde luego este gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y que va a hacer a Cataluña y a España países mejores. Sí, países mejores, señoría. Reconocimiento de derechos, o sea, que vas a reconocer como país extranjero. Es que no se sabe muy bien. Es que es una cosa. Esto de tener que adular permanentemente el catalanismo y entonces, pues nada, hablar de España. Claro, parece que no está incluida Cataluña, y entonces, si no está incluida Cataluña, España es un país que no está incluida Cataluña. Entonces, ¿cómo llamamos a España sin Cataluña? ¿No? Es decir, en filosofía hay una cosa que se llama lógica holótica, ¿no? Los todos y las partes, que tiene que ver con los todos y las partes, y Sánchez está haciendo una de equilibrios para tratar de justificar, para tratar de darle alas, ¿no? al catalanismo, al galleguismo, que es curioso cómo está acabando, digamos, está horadando la soberanía española con este tipo de latiguillos que son gravísimos. ¿Sabes? Esto me parece gravísimo. Es que es la primera vez que dice, porque naciones sí que se jugaba con, no, es que es una nación, y es verdad que no es la primera vez que hablan, pero país. No, país es lo mismo que nación, ¿eh? Sí, pero que siempre. Pero lo de la nación lo justificaban. justificaban, siempre diciendo, hombre, es que una nación, ¿qué es una nación? Que decía, y es verdad que es más discutible, tal. Pues bueno, país también lo puede discutir más o menos, nación, sí, pero ahí no es lo mismo. Nación, en sentido contemporáneo, está muy claro, casi más que país aún. Porque nación es la que ostenta la soberanía, y la soberanía nacional, y por lo tanto es indivisible. La soberanía es indivisible. Entonces, si cuando hablas de nación inmediatamente hablas en sentido contemporáneo, en sentido de nación política, pues tiene menos sentido aún que país, porque país... Pero en la Constitución, por ejemplo, en España sí que tienes
Sí, nacionalidades. Sí, dice nacionalidades, bueno, tampoco dice naciones. Entonces, bueno, gran perturbación. No, juegas con la equivocidad, con la equivocidad del término para que sus declaraciones, sus palabras sean admisibles para unos y para otros. Sí, pero países... A los catalanes, en el caso de país también está esa equivocidad, pero todos sabemos a lo que se refiere en el fondo y a quién quiere complacer en el fondo. Lo importante no son las palabras, sino el espíritu y la intención de las palabras. Uno en un contexto determinado puede emplear el término nación sin referirse a la nación en el sentido moderno del término, que es, como decía Pedro, está vinculada a la soberanía, pero sabemos cuál es la intención de estas palabras. Agasajar a sus socios de gobierno. Adularles. Agasajar a sus socios de gobierno, básicamente, porque el único objetivo de Pedro Sánchez es preservar el poder, aunque en ese afán por preservar el poder destruya la nación española. A mí me hace mucha gracia todo este discurso que también hemos escuchado en las últimas décadas por parte de la izquierda, que dice, pero ¿por qué os metéis en chorradas si llamamos país, nacionalidad y tal? Porque ellos se quedan tranquilos con que utilicemos estos términos, mientras que en realidad España no se rompe. Esto, ¿no?, fue un debate importante en tiempos de Zapatero, y a partir de ahí, ¿os acordáis que el Partido Socialista se empezó a llamar Partido Socialista del País Valenciano? Una cosa que no habíamos escuchado en la vida, y todo este tipo de cosas, ¿no? El PP cambió los nombres de su partido. Correcto. Partido Popular de Cataluña, Partido Popular Catalán. Pero fíjate el matiz. Antes el Partido Popular era el Partido Popular en Cataluña, y después fue el Partido Popular Catalán, ¿no? También matiz muy reprobable. En cualquier caso, el tema es que, como bien estabais insinuando, las palabras y el lenguaje, y ya lo han estudiado muchos teóricos desde hace mucho tiempo, sugieren ideas en la mente de quien los escuchan. Entonces, claro, aquí hay dos alternativas. O los nacionalistas son tontos y se pasan el día tratando de imponernos un marco léxico que no importa nada, y le quitan el término nacional a las instituciones. Entonces, por ejemplo, la Agencia Nacional de Meteorología ahora es la Agencia Estatal de Meteorología, o también lo hicieron con la alta velocidad y tal y cual. Entonces, son tontos, estos chicos son tontos, o los que somos tontos somos nosotros, o mejor dicho, quien se cree que esto es inocuo. ¿Por qué? Porque inmediatamente que uno en su cabeza escucha país, lo que le viene en mente es independencia. Es decir, claro, es que hay un ente autónomo, autosuficiente, desgajable del conjunto, que puede existir sin el resto de los demás. Con lo cual, lo preocupante no es que este Chis Garabís que tenemos por presidente del gobierno lo utilice, sino que hay todavía muchísimos españoles que se piensan que es que esto así los catalanes se quedan tranquilos y no tienen ninguna consecuencia. Pero es que además como pensaron, perdona y termino, Julio, los que introdujeron en la Constitución el término nacionalidades y se dijeron entre ellos, nacionalidades, fíjate qué gol les hemos metido. Enhorabuena. Aquí estamos, aquí. País Vasco. Claro, país 50 vasco. Años después. ¿Cómo que País Vasco? Lo verdaderamente ponzoñoso, lo verdaderamente tóxico de estas declaraciones es la relación que establece entre España y Cataluña. Es una relación de igualdad. Claro, de tú a tú. De tú a tú, como si fuesen exactamente lo mismo. Yo puedo tolerar que nos refiramos a Cataluña con el término país. Lo puedo tolerar. Pero no que establezcamos una relación de igualdad entre el Estado-Nación, España y Cataluña, como si fuesen dos entes llamados a relacionarse como iguales. Pero una cosa precede a la otra, es decir, la negociación pública con ETA viene después de que Otegi era un hombre de paz. Claro, sí, ¿vale? No, las palabras tienen consecuencias. Claro, entonces la bilateralidad del Estado con Cataluña viene después de que se utilice normalmente con Cataluña el término país. Sí, y esto es así. No, pero vamos, hecho conforme un imaginario. Guindo, por supuesto, de hace ya muchos años, ¿no? Que no nos hemos caído del guindo, desde hace más o menos como 100 años que no nos hemos caído del guindo. Entonces, claro, está jugueteando con la idea de, pues, complacer al nacionalismo. Tú, cuando tienes programas políticos que comprenden a partes de la nación como todos aparte, como decía Ortega, como todos aparte, y están cultivando esto permanentemente, ¿no? Y tienen en su programa, tienen ese horizonte,
horizonte de la separación está ahí, ya presente. Dice, no, es que aún no ha sucedido y no va a suceder, que España es eterna, ¿no? Dale que te pego, y al final resulta que quien defiende la eternidad de España es el PSOE, porque entiende que esto no tiene efectos, que es un puro juego de malabares verbales, ¿no? Retóricos, y la gente traga con esto, efectivamente, se cree que es retórica y que la retórica y que las palabras no tienen peso. Pero, por ejemplo, tenemos en el ámbito de la toponimia, pues resulta en Galicia, acaba de salir el nomenclator de cómo hay que nombrar los nombres gallegos, que ha habido un presupuesto, una partida presupuestaria, la que sea, como si 2 euros, que no son 2 euros, pero que son filólogos ahí, dale, buscando y no sé qué, los documentos y tal, o vete a saber, igual no buscan nada, pero bueno. Probablemente no busquen nada. Pero pasta se ha metido para como 2.000 y pico topónimos que los han cambiado de unos años para acá. Ya había un nomenclator, y entonces los han cambiado. Entonces, pues yo qué sé, bueno, los conocidos son los conocidos, ¿no? Pero que últimamente han modificado, por ejemplo, Portodosín, pues Portosín. No sé si esto es así, ¿eh? Sí, bueno, pero era... Si le quieren cambiar el nombre al Depor. Claro, sí, era el Depor, Deportivo da Coruña en lugar de La Coruña. Y evidentemente el Real Club Deportivo está ahí, con los Real están ahí. Pero es una entidad privada, al fin y al cabo, pero que aquí los nombres de los pueblos son los nombres de nuestros pueblos. Y entonces, pues es una partida protestaria sobre esto. De tal manera que, y esto, lo importante es esto, que tú oficialmente, en un discurso oficial, es decir, si estás hablando en una tribuna, sea de un ayuntamiento, sea del Congreso de los Diputados o lo que sea, solo puedes utilizar el topónimo en la lengua vernácula, en la lengua regional. No, La Coruña. Girona, no Gerona. No puedes utilizarla, oficialmente no puedes utilizarlo. Por cierto. Pero estés hablando en gallego, en el caso de Galicia, o en español, en catalán o en español. Si estás hablando en español, el topónimo tienes que utilizarlo, tienes que decirlo en catalán. Esto que decís, lo del tema de los países, que es verdad que dices, bueno, a mí, no, tiene su importancia, igual que lo de los pinganillos. Claro. O sea, el mensaje que tú estás dando, dice, oye, pues el pinganillo, ¿qué más da? No, claro que da, coño. O sea, estás reconociendo que los españoles nos entendemos entre nosotros mismos. La administración proyecta una atmósfera sobre determinadas regiones como si fuera el extranjero. Esto es lo que... y lo han conseguido. Sí, de las vascongadas. Desde el punto de vista de la administración. Las vascongadas. Es decir, cuando vas allí, incluso en la propia caligrafía, en el caso del País Vasco, ponen esta caligrafía en plan rúnico sacado de la comarca, el Señor de los Anillos, entonces así y tal, la caligrafía. O sea, todo esto está liberado naturalmente. Entonces, han conseguido, mediante esta ficción, pero que tiene unos efectos desde el punto de vista, de tal manera que, por ejemplo, desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades laborales, se ha roto España. Es que España no creo que sea catastrófico, digamos, de repente, a lo mejor precipitado en un momento dado, pero se va rompiendo poquito a poco. Y entonces, ya, de hecho, cualquiera de los que estamos aquí, salvo yo, en el caso de Galicia, no tenéis las mismas oportunidades de trabajar en Galicia que yo. Sí, sí. Ya no hay igualdad de oportunidades, eso ya está roto. Pero eso pasa también en la Comunidad Valenciana hace muchos años. Claro, por eso digo. O sea, es que al final, por eso que las cosas tienen importancia. O sea, dices, no, ¿de qué más da país, nación? Hombre, no. No tiene importancia si hay programas de descomposición del país. Que os recomiendo, hablo de memoria, entonces puedo cometer alguna o decir alguna cuestión inexacta, pero hay un debate muy interesante en TV3 hace ya bastantes años entre Pilar Rahola y un señor que era nacionalista, regionalista, lo que queráis llamar, del Valle de Arán, ¿no? Entonces ahí la cosa se descontrola un poco porque el aranés sube el tono, porque nosotros somos diferentes, y en un momento determinado dice, porque Rahola va de buen rollera, porque era aquel momento de la revolución de las sonrisas y nosotros somos la democracia, entonces le dice el tío, si queréis democracia en Cataluña, ¿cómo no vais a querer en el Valle de Arán? Y entonces ella, pues sí, pues no. ¿Cuándo entra en ebullición ella? Cuando él dice, no, es que en el Valle de Arán somos un país, dice, no, por ahí no. Eso es inasumible por nosotros. Y Rahola no es ni conseller en CAP, ni consejera de nada del gobierno catalán, es una opinadora, pero tiene muy claro que ese relato no puede calar de ninguna manera. De ninguna manera. Y si os fijáis,
llevamos permitiendo 27 relatos así. Os doy más ejemplos. Los presidentes de gobierno de las comunidades autónomas pasan revista a las tropas. ¿Quiénes sois vosotros para pasar revista a las policías autonómicas? O sea, al del parquímetro le pones como si fuera un legionario y le pasan revista. Cuando toma posesión, perdona Julio, cuando toma posesión el presidente de la Generalidad de Cataluña, se dice que es el presidente número 100 no sé qué. ¿100 qué? Pero, o sea, que había un club... Soraya Sáenz de Santamaría es uno de ellos, que lo cuenten también. Efectivamente. Que la cuenten. Entonces... O sea, que había un club de lectura ahí que era la Generalidad de Cataluña y ahora estamos contando presidentes como los otros. Todo eso, me acuerdo también que hubo una gran cuestión cuando se podía presentar bandera a las autoridades autonómicas también, por parte del ejército. Del ejército. Entonces, todo esto, como bien decía Julio, configura un marco mental. Y es que estos señores representan algo con soberanía propia, con entidad propia. Sí, lo dice ya incluso, que los parlamentos regionales representan la soberanía regional. Que no, señor. Claro. Que una región no tiene soberanía por definición. Claro. La soberanía participa de la soberanía nacional, pero no tiene... Entonces, han proyectado la idea de estaditos en cada comunidad autónoma. Es un estado, es una taifa, es una cabeza de ratón y no cola de león. Todo esto lo han proyectado. Es un sucedáneo de estado, pero estos dicen, no, nosotros... Sí, este jueguecito, no, es que queremos que sea real. Y el paso a la realidad, pues es relativamente fácil. Y no se le combate a ese paso. Entonces, se le va atribuyendo soberanía, poder soberano a esos parlamentos, como si fueran parlamentos. Se le llama igual, se llama gobierno. Es que no es un gobierno, tío, que no es un gobierno nacional. No, ni es un parlamento nacional. Claro. No, son delegaciones, son el representante del Estado, esto es lo que se dice siempre, pero en la apariencia autonomista no. Y además, la autonomía, la única manera de justificarse que tiene es con el relato nacionalista, que esto es lo terrible. Es decir, no hay otro relato que el relato nacionalista para justificar la autonomía. Entonces, todos los partidos que ocupan los gobiernos autonómicos, la única manera que tienen de justificar su puñetero parlamento, toda la parafernalia autonómica, es con el relato nacionalista. Entonces, todos están secuestrados por el relato nacionalista. María Guardiola hoy, por ejemplo, en el discurso hablaba de los extremeños, la soberanía, la democracia, del pueblo. El Estatuto de Extremadura, que alguna vez lo hemos comentado aquí. Es verdad. Que va a tomar Aquello posesión. es, impresionante. Desde el Big Bang hasta Cáceres y Badajoz, como esencias, pues eso. Eternas, ¿no? Pues allí al lado de la derecha del padre están pues las... No me resisto a criticar a Guardiola antes de dejarle a Julio, que le estoy interrumpiendo mucho. Que va a tomar posesión en el Auditorio Romano. María Guardiola. En el Auditorio Romano. Como si fuera Trajano ha vuelto. Yo flipo. Y una nadie reencarnación le dice nada. problemática. Y nadie le dice, pero oigan, en el anfiteatro lo que hay son gladiadores o payasos, ¿sabes? ¿Te imaginas Trajano que acaba reencarnándose en María Guardiola? Esta es la degradación de las reencarnaciones que hay en el hinduismo y todo esto. También. Claro, pues de Trajano a María Guardiola. Pobre Trajano, pensar. Ojalá no sea verdad lo del hinduismo. Que era de Itálica, por otro lado. Sí. Tampoco era. Vamos, yo lo que diría, brevemente, porque sé que tenemos poco tiempo, es que las palabras en las palabras polisémicas no importa tanto lo que significan objetivamente como lo que evocan. ¿Y qué evoca la palabra país en el imaginario colectivo? Claro. Lo que decía Javier, independencia, soberanía. ¿Qué evoca la palabra autonomía? Lo mismo, si es que la misma palabra autonomía es tóxica. Parece que son las comunidades autónomas las que delegan en el gobierno central el ejercicio del poder, pero que reside verdaderamente en ellas. Y que en el Estado solo reside por delegación, por transferencia casi graciosa. Es lo terrible de esto. Se configura una manera de pensar cuando se emplean las palabras con determinados objetivos. Sí. Me quedo impactado con lo que has contado de María Guardiola.
Sí, lo he visto. Dentro de los fastos han sonado los clarines. Y tenemos una presidenta. Tal. Si la lluvia no lo estropea. Es que se ha perdido el sentido del ridículo. En el anfiteatro romano. A ver, porque el sentido del ridículo es muy importante. Es un engreimiento. Todo esto de las autonomías es pura retórica y es pues alabar desmedidamente el ego del personal. Pero entonces, yo no soy español, pues si España está tal, no, yo soy catalán. Bueno, perdona, con su seni procedente de Grecia, ¿sabes? Tal. No, yo soy gallego, tal, Breogán, no sé qué. Entonces, claro, todo eso es la adulación hecha sistema administrativo. Entonces, claro, España pues es algo, bueno, lo que decíamos el otro día, ¿no? Que cada una de las esencias regionales son la recontrapera desde el punto de vista de la sublimación de esa esencia identitaria, ¿no? Pero las juntas todas y eres una basura auténtica. De hecho, expían el pecado de ser español, porque ser español, todo el mundo lo sabe, es pecaminoso. Claro, ¿no? Y la pertenencia a una comunidad autónoma es expiatoria. Por lo menos soy catalán. Por lo menos. Claro, eso es lo que me expía del pecado de... España le debe algo a cada una de estas comunidades. Son damnificadas por España. O sea, España les ha hecho daño y ellas están reivindicando ahora ese daño que España le ha hecho y hay que resarcirse de ese daño. Y entonces hay que, pues en los presupuestos, no sé qué, no, es que España nos debe todo esto que debe parecer porque ha ocultado, ha oprimido a todas esas identidades, pues las ha eclipsado y tal a lo largo de la historia. En fin, una basura. Sí, es verdad, es que es muy fuerte, pero ese es el gran... Esa es la ideología de la que estamos alimentando. La transición se alimenta de esto, básicamente. Y además también es que te con discursos, yo confieso que a mí el que más gracia me hace, también es que me parece el más paleto de todos, cuando te dicen que un plato de comida es un símbolo de cómo nos diferenciamos entre un valenciano y un tío de León por la paella. Digo, pero es normal, tío, un plato de comida, ¿cómo coño va a ser un síntoma de diferencia cultural? Y un plato de comida, tío. Pues o las danzas y estas cosas. Bueno, que eso no nos debería llevar a negar la riqueza cultural de... Pero coño, pero es que además eso también se dice muchas veces. Es que es claro, es que es al revés, claro. Pero después es lo bueno, cada región tiene sus particularidades. El tema es tener consecuencias políticas. Pero que tampoco tiene tanto mérito ser... O sea, que cada región tenga su particularidad, pasa en todos los países del mundo. O sea, que aquí tampoco... Cuando nace la nación española de ambos hemisferios, pues fijaos la variedad que había ahí. Porque el concepto de nación política es que no tiene nada que ver, precisamente es la desconexión de todas esas variantes regionales. En 1808-1812, pues la nación de ambos hemisferios, pues fijaos, las diferencias regionales que había ahí mucho mayores. Pero, sin embargo, reivindicaban la homogeneidad como nación española por su carácter político, la igualdad de todos, el carácter isonómico del concepto de nación ahí. Es decir, ya no hay estamentos, ya no hay privilegios, tal. Todos somos españoles. Ahí ser español significa que somos todos iguales, que cualquiera puede ser español, sea catalán. Ahora no, se ha invertido completamente. Entonces, ser catalán tiene que reconocerles un derecho especial, que es la descomposición de la nación, lógicamente. Es la consagración de la descomposición nacional. Sin embargo, revestida de pues esta adulación de no, tú eres diferente porque eres mejor. Esa es la adulación, ese es el truco. Más claro que no hace falta ser un hacha para ver esto, ¿eh? Pero aquí pues la gente se dice, ¡oh, soy catalán! En fin. Vamos a ir con otro tema, porque en Cataluña, hablando de Cataluña, y ya ha dicho que para el tema de la regularización masiva, que van a exigir certificado de catalán. Nadie le ha dicho racista ni nada de momento. Juanín. Todavía. Vamos a hablar de esa regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el gobierno y que ha generado pues un enorme revuelo a nivel político, pero también a pie de calle, con las administraciones principales de las ciudades colapsadas por las colas de cientos y cientos de inmigrantes. Como digo, asunto comentado este miércoles también en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso y en la que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pues hablaba de esos requisitos a la hora de acceder a la regularización.
Pero ustedes que van con los bulos propios de la xenofobia, les diréis, saben que no se va a regularizar a nadie que tenga antecedentes penales y a nadie que pueda representar un peligro a la seguridad y al orden público. Se lo digo, a nadie. Y ustedes, como xenófobos, crean el bulo, la mentira y el ruido. Muchas gracias. Como xenófobos. Sí. Fresney. Bueno, como xenófobo. Como xenófobo. Por alusiones. Xenófobo no, pero culturófobo. Pero bueno, vamos a dejar los burofax para otro momento. O sea, esto de los antecedentes, antes de meternos en profundidad, conviene aclararlo, ¿no? Al principio era la regularización, que por cierto iban a ser 500.000 y ya vamos por 2 millones y pico. Es que hay que sumar la ley de nietos más, luego cuando estos tengan el pasaporte. Porque es que luego la ley de nietos, perdona, pero me lo explico rápidamente. 2,5 millones lo han pedido porque su abuelo era español. Pero es que luego, cuando ellos tengan el pasaporte, sus hijos también van a poder. O sea, que en realidad si tu bisabuelo era español y se le puede ser gigante. Y luego eso ya va en cadena. O sea, estamos hablando de millones y millones de personas. Hablo de la ley de galleguidad. Ahora solo hablo. Vale. Ahora, cuando me toque. Pues no, pero lo de los antecedentes penales es importante porque ellos al principio dijeron no serán necesarios los antecedentes penales. Entonces, claro, alguien dijo, ostras, nos hemos pasado, ¿no? Y ahora, como gran medida, que centra el debate, lo comentábamos antes de la tertulia, dice, no, sí vamos a requerir los antecedentes penales. ¿Qué ocurre? Que hay personas que, oh sorpresa, rompen el pasaporte antes de solicitar los papeles y entonces, ¿a quién le pides sus antecedentes penales? Pues ya tenemos solución a eso. Y es que el Ministerio de Asuntos Exteriores va a intermediar con los países supuestamente de origen con los nombres supuestamente de estas personas, que no tienen más que el carnet del Blockbuster para acreditarlo, para que sus países emitan un certificado de penales. Por cierto, muchos de ellos no hay documento oficial equiparable al certificado de antecedentes penales. Con lo cual vamos a hacer un reduccionismo, pero que de sentido común. Si yo, Mauritania, de repente resulta que me cuentan que hay 5.000 mauritanos solicitando los papeles en España, que me van a generar, por cierto, unas remesas que me van a venir estupendamente, y me dice el Ministerio de Asuntos Exteriores español, oye, ¿tienes por ahí 5.000 documentos de antecedentes penales por ahí? Dice, ¿5? O 10.000 o los que necesites, bonita, como le decía Koldo aquel. Entonces, esto es una filfa más. No solamente lo que decíamos antes fuera de micrófonos, que ya los tengan o no los tengan, es una barbaridad. Es que ya en sí lo de los antecedentes es un fraude, porque si lo gestiona el Ministerio de Asuntos Exteriores con el ministerio correspondiente, pues ya sabemos lo que va a pasar. Sí, es un tema sobre el que uno no se puede pronunciar con libertad, precisamente por lo que decía Marlaska, porque cuando se pronuncia con cierta libertad y su opinión contradice la de Marlaska, deviene automáticamente xenófobo, deviene racista. Es una manera, creo que muy astuta, de anular el debate. Ya no puede haber un debate racional sobre la inmigración, que debería haber, precisamente porque todo aquel que cuestione las medidas del gobierno es inmediatamente tildado de fascista, de racista, de xenófobo y de 10.000 cosas más. Gracias a Dios aquí sí podemos mantener un debate racional sobre la cuestión. Opine lo que opine uno sobre la inmigración, opine lo que opine sobre las regularizaciones de inmigrantes, tiene que concluir que una regulación masiva, si se me permite la imagen, es como un empacho. Las regularizaciones masivas son incompatibles con la asimilación. Si se trata de asimilar inmigrantes, de integrar a los inmigrantes en una comunidad política, no se pueden acometer regularizaciones masivas. Es darse un atracón de inmigrantes, si me permite llevar la imagen hasta sus últimas consecuencias. Asimilar exige tiempos, exige cierta mesura, como cuando uno come. Y a mí ya el debate me incomoda, porque hablar de inmigrantes es como hablar de individuos abstractos. Y para pensar es necesario distinguir. Hay inmigrantes que se integran más fácilmente a la comunidad política, inmigrantes que menos. Hay inmigrantes que efectivamente pueden contribuir al bien común e inmigrantes que no, pero aquí se habla de la inmigración en general, como si la presencia de unos inmigrantes afectase del mismo modo al ethos común que la presencia de otros. Esto sencillamente no es verdad, porque no hay individuos abstractos.
Hay individuos que han crecido en una cultura determinada y han venido a otra cultura. Y no se integran de la misma manera. Esto para empezar, o sea, para mantener un debate serio sobre la inmigración hay que empezar por distinguir. Y una nota que creo que es iluminadora para juzgar el asunto de la inmigración. El deber primero del gobernante es con sus gobernados. No con la humanidad en abstracto, no con el conjunto del orbe, sino con sus gobernados. Como el padre con sus hijos. Exacto. Claro. El padre no sirve a la humanidad abstracta, sino a sus hijos. Primero tiene que ayudar a sus hijos, después a sus vecinos, después a su comunidad política, y si eso ya, por último, a la humanidad abstracta, si es que tal cosa como la humanidad abstracta existe. Pero el primer deber del gobernante es con sus gobernados. A ellos sirve. Y precisamente porque los sirve a ellos, debe descartar determinadas políticas. Para mí la regularización masiva conspira directamente contra el bien de la comunidad política. Y por tanto, el gobernante no cumple su función básica. ¿Esto quiere decir que yo sea un xenófobo? No. Quiere decir que me tomo en serio el problema de la inmigración. Y que tan absurda me parece la solución de quienes hablan de aviones y de fletar barcos con los inmigrantes para devolverlos. Tan absurda me parece esa solución como la de la regularización masiva. Principalmente porque no distingue. Porque no considera la realidad de las cosas. Porque en el fondo es un puro eslogan. Eslóganes que, por desgracia, tienen consecuencias a veces nefastas. Pedriño. No, aquí, bueno, yo creo que están instrumentalizando este asunto, que de algún modo hay que tratarlo, efectivamente. España pues, es un país que su crecimiento natural no da de sí, por lo menos de momento, y tampoco hay políticas que vayan en este sentido, los programas políticos de los partidos, que busquen pues, atajar este asunto. No hay una política de natalidad, de promoción de la natalidad, o hay tentativas, pero todo muy improvisado, no hay un... Y después, bueno, un problema estructural también, elaborado con un porcentaje muy alto, sigue siendo, por lo menos en contraste con otros países de nuestro entorno que se dice, ¿no? De paro, etc. Sigue siendo un paro muy estructural el español, sometido pues a la temporada, ¿no? A la temporización o temporalización, como se llame. Entonces, bueno, estacional, ¿no? El paro estacional. Y entonces, pues toda esta problemática, pues viene la inmigración, ¿no? Entonces, a partir de los años 2000, básicamente, fue cuando España se convirtió en un país, pues, de recepción de inmigrantes. Y entonces, pues efectivamente, tú tienes que regularizar esto, pero el gobierno, tal como está llevando a cabo, sacando adelante este asunto, es de nuevo instrumentalizar ideológicamente este asunto. Entonces, sobre todo lo que busca es poder llamar xenófobo al que tiene enfrente, para callarle la boca. Entonces, que es prácticamente todo el objetivo de toda medida de este gobierno. Después tiene, digamos, articula desde el punto de vista técnico, jurídico, pues algunas medidas. Y ahí se puede más o menos discutir cuáles son mejores, cuáles son peores, pero es un asunto técnico. Pero todo lo envuelven en un envoltorio retórico, ideológico, en que prácticamente la discusión sobre ese asunto técnico es imposible. Claro. Porque cualquier objeción, sea técnica o sea de otro tipo, va a tener la respuesta de xenófobo. Y entonces, imposible discutir. Es imposible discutirlo. Entonces, bueno, claro, aquí hubo leyes, y ya termino con esto, la ley de galleguidad, que os hablaba antes. Existe una ley de galleguidad del año 2013 en el que ciudadanos descendientes, las comunidades gallegas, claro, ¿qué es esto de gallego? De nuevo, volvemos otra vez. Una región es indefinida, ¿no? Español, lo que es un español está muy claro, es claro y distinto. Lo que es un gallego no está nada claro. ¿Qué es un gallego? Yo soy gallego, nacido en Galicia, muy bien. Pero mis hijos, por ejemplo, que nacieron en Madrid, ¿son gallegos? ¿Tienen apellido gallego? ¿Tienen familia gallega? ¿Son gallegos o no son gallegos? Por ejemplo. Entonces, hay una legislación, la ley de galleguidad, año 2013. Julio del año 2013. Resulta que nietos de gallegos que fueron emigrantes a Buenos Aires, los nietos, son gallegos según esta ley de galleguidad, tanto que pueden votar en unas elecciones autonómicas. No pisaron Galicia en su vida. Lo mismo que ahora.
Yo, que soy Con gallego, nietos. no puedo votar, porque estoy domiciliado aquí en Madrid. Estoy censado, empadronado aquí en Madrid. Entonces, no puedo votar en esas elecciones autonómicas. Sin embargo, esto sí. Entonces, claro, esos conceptos regionales, claro, ahí tienes... claro, has metido por la vía de la galleguidad, por ejemplo, pues gente extranjera que pertenecen a un país extranjero. Se consideran como ciudadanos españoles por esa ley. Sí, tienen el pasaporte. Claro, y tienen, bueno, un día de estos leemos fragmentos. O sea, es una indeterminación ahí constante. Entonces aquí, claro, tienes lo mismo. Pues ¿qué es eso de integrarse? Es que también es muy oscuro lo de integración. Sí, claro. Porque ¿qué cultura es? O sea, por ejemplo, yo porque integrar, yo soy español, nacido en Galicia. Bien, voy a vivir al País Vasco. Porque integrar, ¿qué significa? ¿Que tengo que levantar piedras allí? Aquel perureno, ¿no? Iñaki Perureno, o jugar a la pelota vasca, ¿o qué? ¿Por qué? Yo no tengo ninguna necesidad, no tengo por qué que para considerarme español integrarme en la cultura vasca. ¿Qué coño? Porque yo no ni ganas que tengo. Pero no, es que puestos cuando te están metiendo en el ojo, pues ya te dices, mira, vete a tomar por culo. Hablar el euskera también. Eso es integrarse. Pues claro, si viene un chino, porque yo tuve alumnos chinos, ya cuento esto y ya me callo. Alumnos chinos que muy listos, que venían del País Vasco. Entonces sabían medio euskera y chino, pero español apenas sabían bien. Y entonces les preguntabas y tal, y ¿de dónde vienes? De un pueblo del País Vasco. ¿Cómo se llama el pueblo? Bilbao. Esto lo escuchan los de Bilbao. Para un chino, fíjate. Claro, es que para ellos es un pueblo. 400.000 habitantes es nada. Y entonces, pero claro, entonces, ¿qué es integrarse? Para un chino que va a Bilbao, ¿qué es integrarse? ¿Hablar euskera? Y no español. ¿Y no español? Claro. ¿Eso es integrarse? Pues un poco lo que está haciendo Villa en Cataluña. Claro, entonces aquí el concepto de integración en la cultura española ya es muy oscuro en sí mismo. ¿Cómo filtras eso? Es que no puedes utilizar el tamiz de la cultura para filtrar eso porque ¿qué coño? ¿Cómo lo filtras? Es decir, a Galicia tienes que aprender la muñeira. ¿Cómo va esto? La sardana porque claro, eso es la... Si reduces la cultura a esas expresiones folclóricas, claro, es problemático. Pero es que es lo que están haciendo. Pero tienes que integrarte... porque la alternativa es la Torre de Babel. Ya, claro. La alternativa es la sí. Yo entiendo lo que dices de hay que asumir la cultura a la que vas, pero ¿cuál es la cultura a la que vamos? La que viene aquí, ¿cuál es la cultura española? Eso es. Ay, qué día. Pero mira, para que no os vayáis con un mal sabor de boca. Pedriño, tenemos regalos. Vuelven los regalos en Freedom Collection. Que además, ofertas flash, nuestros productos más vendidos. Hasta el 60%. Nos los das y nos los podemos llevar. Sí, vosotros sí, pero no, es que hacía tiempo que nos dábamos nada. Esta camiseta es para ti, porque más ahora, como viene el verano, que ya... Libertad. A libertades tenía que ponerte. En la de Pedro no tenía que poner libertad, sino leviatán. A ver, la libertad, espinosianamente hablando, es la conciencia de la necesidad. Entonces, pues eso. La libertad es la ignorancia de las causas que nos están influyendo. Y además es que tú llevas la pulsera siempre. Sí, pero yo la lleva. Me parece bien, la libertad es un concepto. La taza nos la regalamos, hoy solo la camiseta, que ya estáis pidiendo. Pues muchas gracias. Fresni, esta para ti. Bueno, es que... Tenías la de Felipe II, pero no la de Hernán Cortés. Así es. Tengo que decir que es mi personaje favorito de la historia de España, con absoluta diferencia. Nuestro amigo Hernán, estudiado... Que ahí está, enséñalo para que lo vea la gente. Estudiado en las facultades, centros de negocio, academias militares de todo el mundo, menos en ese pequeña trozo de tierra que nos duele entre los Pirineos y el Estrecho de Gibraltar. Ignorado en su propia patria. 504.000 kilómetros cuadrados. Por cierto, este señor, extremeño universal, no tuvo una toma de posesión como va a tener María Guardiola. Es que es terrible, el mundo moderno es horroroso. Pulido, esto para ti. Que te hemos puesto la taza, no, ¿eh? Progreso, vamos, lo del mundo moderno. La taza no. Faith over... Sí, es la taza, pero mira, formato camiseta, para ti. Pero esto es una maravilla, porque además coincide con el evangelio de mi boda con María. ¿Ah, sí? Que sí, es ¿por qué tenéis miedo? ¿Acaso no tenéis fe? Cuando está arreciendo la tormenta en el mar de Galilea, en el lago de Galilea, en el lago de Tiberíades, Cristo está dormido y los apóstoles lo despiertan y atemorizados, lógicamente atemorizados por la tormenta, porque aquello iba a
parecía que el barco iba a naufragar. No, la barca, el barco no. Y Cristo les contesta su temor. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Acaso no tenéis fe? Por eso, me encanta la camiseta. Pues mira. Mira. Vuelve a confirmar que el blanco le sienta bien a Julio Llorente. Sienta también. Por lo que sea, ¿no? Ole, y muletazo bien. Una media Verónica para rematar. Muy bien. Claro, es que pero esto tienes que explicarlo, pero la audiencia no lo sabrá. Marcos Llorente, jugador de Atlético, es primo de Julio Llorente, es Fresneda, por eso. Pero como ya no. toda la familia Llorente. Sí, pero yo estoy convencido de que Marcos se prestaría a venir un día a exponer sus teorías sobre la realidad. Nosotros encantados. O sea, esto queda que dicho. Podríamos tantearlo, sí. Quizá cuando acabe la temporada y los... Esto es en libertad, él puede decir lo que le dé la gana, como decís vosotros. Y lo diría, vamos. Sí, estoy convencido de que lo seguro. Sí. Estoy convencido de que lo diría. Buen personaje, Marcos Llorente. Marcos, sí. A mí me queda muy bien. A ver el Atleti, porque estáis ahí... Mía, ¿Qué final, macho, con la Real? ¿Qué mal jugasteis? Mira, a mí me fastidió la derrota de Atleti, pero me fastidió más la victoria de la Real Sociedad. Sobre todo después de las declaraciones de los pitos del memo de los cánticos favorables a ETA. Es que todo, yo iba con el Atleti, por todas estas razones que expones. Me repugna. Pero a mí me repugna más que el rey no coja y diga me largo. Total. Que me llegue a estar aquí después de las declaraciones de Otegi, además. Sí, es que yo, fíjate, soy partidario en estos casos de medidas expeditivas. Se cancela el partido. Un solo pito al himno y se cancela. O suspensión de un año al equipo claro. cuyo afición... Ya está, se entrega el trofeo al Atlético de Madrid. Tendría que haber ocurrido. Yo ahí tengo... Ese es un debate interesante. Yo eso, por ejemplo, no. O sea, creo que el rey tiene que decir, aquí no me respetan y me largo. Pero es que, claro, se ha hecho tan mal tantas cosas. Que ahora tienes esta sociedad enferma que tienes... Y te digo incluso más, los jugadores del Atlético de Madrid tendrían que haber cogido y haber seguido. Yo en este contexto no puedo jugar al fútbol. Un presidente francés que lo hizo. Sarkozy. No, yo creo que Sarkozy en el Stade de France en un... Se suspendió el partido. En un Francia-Argelia. Porque esos con el pasaporte francés pitaron la marsellesa y llamó al árbitro y le dijo, amigos, ¿sabes contar? No cuentes conmigo, me piro. Y la marsellesa, La marsellesa que es a los enfants de la patrie, a las armas ciudadanos, quiere decir que es un himno bien, bien enérgico, digamos. Bien bonito y bien enérgico. Enérgico, digo, militarista prácticamente, ¿no? Cerramos, Julito, nos vemos. Nos vemos pronto, Dios mío. Sí, seguro que sí. Javier Martínez Fresneda, lo mismo, tienes muy buen aspecto. Sí. ¿Es verdad? Muchas gracias. ¿Por qué será? Pedriño, tú también. Bueno, gracias. Era obligado que lo dijeras. Que no, la camisa te sienta muy bien, pero ahora tienes que empezar a venir corporativo, con las camisetas de frío. Hay que venir. Hombre, es la idea un poco. Edición estival. Sí, edición estival, un poquito camisetas de frío. Es verdad que la camisa azul a Pedro Insua le sienta bien. Sí. Con bordes rojos, con bordados rojos. Juanín, nos vemos mañana. Me estoy integrando. Una unidad de... Bueno, mañana más mejor. Nuestro querido Héctor a los mandos un día más. Y a todos ustedes, saben, freedomcollection.es, los productos más vendidos esta semana en oferta flash, solo durante esta semana. Y ahora que viene el verano, pues es el momento para comprar camisetas. Dices, en verano me faltan camisetas. Pues freedomcollection.es. Nosotros regresaremos mañana a las 9 de la noche, aquí en Libertad en Big One Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.